Buenas tardes, empezamos por acá, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar viendo un tema que es sobre, a ver, multiplicadores de Lagrange. Básicamente necesitamos definir o alcanzar a ver en qué consiste, ¿verdad? El teorema y resolver algunos problemas relacionados a este, ¿verdad? En cualquier momento, si pueden tener alguna pregunta sobre el tema, entonces me la hacen saber. Y entonces, pues comenzamos. Un comentario pequeño. Este libro me parece que está disponible, pero el único inconveniente es que está en inglés, ¿verdad? Así que pues voy a ir traduciendo en la medida de lo posible. Me parece que lo voy a tener que poner mudo, ¿verdad? Todo para que no haya problema, ¿verdad? Con audio. Bien. Entonces, este tema, digamos, es el último de la primera unidad, que es sobre multiplicadores de Lagrange. Y es para cuando tenés que resolver, digamos, un problema de optimización cuando tenés alguna restricción en el problema, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, verdad? O sea, el método de multiplicadores de Lagrange básicamente trata problemas del siguiente tipo, ¿no? Imagínate que vos tenés una recta, digamos, esta recta es como la que está aquí en azul, ¿no? Entonces, esa recta va por así decirlo, existe una distancia de esa recta que está en azul al origen. Entonces, esa distancia, ¿verdad? La vamos a llamar distancia D, ¿verdad? O sea, distancia del origen de coordenadas a la recta, ¿no? Entonces, esa distancia, la que va perpendicular. Entonces, yo tendría que, por así decirlo, estimarla, ¿no? Entonces, de hecho, en geometría analítica hay fórmulas que te permiten dar o llegar a esos resultados. Vamos a calcular la distancia de este punto a esta recta. Entonces, y para hacerlo, ¿verdad? Simplemente lo que necesitaría sería, pues, conocer cuál es la ecuación de la recta que está conocer la ecuación de esta recta y, pues, simplemente utilizar una relación que hay entre esa ecuación y el origen. De hecho, puede ser cualquier punto. Pero, por ejemplo, si yo quiero deducir esa fórmula de distancia, entonces yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Entonces considero, ¿verdad? Bueno, esta recta en este caso es y igual a 3 menos 2x. Y supongo que, bueno, y que está aquí dibujado es un círculo unitario, radio 1, ¿no? Centro-origen. Entonces resulta, ¿verdad?, de que todos los puntos, ¿verdad?, que están en ese círculo unitario, pues ninguno de ellos, ¿verdad?, va a cortar a esta recta. Quiere decir que la distancia a calcular, ¿no?, de la recta al origen, pues tiene que ser mayor que 1, ¿verdad?, ya que con un círculo de radio 1 no alcanza a cortar a la recta. Además, suponete ahora que tenés la misma recta, pero ahora un círculo de radio 2. Entonces, ese círculo de radio ahora sí corta la recta. Quiere decir que la distancia, ¿no?, del origen a la recta, pues es de hecho menor que 2. Eso es debido, ¿verdad?, que ahora el círculo que tiene ahora esta ecuación, ¿verdad?, tiene, pues, muchos puntos infinitos, tales que la distancia de la recta al origen es mayor que 2. Entonces la cuestión está que hay una, por así decirlo, si yo encuentro el valor de la distancia del punto de la recta al origen, entonces el círculo, ese que se genera, ¿verdad?, con el radio conocido, que sería la distancia, va a ser tangente, a la recta. Y básicamente todo eso es lo que está aquí resumido, ¿verdad?, en otras palabras. Así que lo que quiero calcular es el círculo que es tangente a esa recta que tiene centro en el origen. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, tendríamos que avanzar por acá. Entonces, por ejemplo, en términos de cálculo, o sea, básicamente queremos minimizar la distancia de este punto, un punto cualquiera del plano, al origen.
Y entonces esa distancia está dada por la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Sería la distancia del punto x, y al punto 0,0, ¿no? Entonces, esta fórmula es la que nos da la distancia y pues lo que queremos después es minimizar, ¿verdad? Básicamente el cuadrado de esa distancia, porque si yo quiero calcular una distancia mínima, entonces lo mejor sería minimizar a el radicando, ¿no? El radical. Para así evitar, digamos, problemas con, o sea, estar trabajando con una función raíz cuadrada que nos da la fórmula de la distancia, ¿no? Entonces, minimizar f que depende de dos variables, que es x cuadrado más y cuadrado, sujeto a la condición, ¿verdad? De que los puntos estén sobre la línea o la recta. En este caso, la recta tiene esa ecuación, ¿no? Y igual a 3 menos 2x. O lo puedo escribir como una función g que depende de dos variables, x y, que es 2x más y menos 3 igual a 0. Básicamente, esta estructura, ¿verdad? Que se te está dando por acá, ¿verdad? O sea, dar una función f y luego que queremos en este caso minimizar y luego dar una función g que es una condición que es la que tiene que ocurrir, ¿verdad? Entonces es el tipo de problemas que se resuelven usando multiplicadores de Lagrange. Entonces ahora vamos a ver cómo es que funciona, ¿verdad? Pues ese método. Eh, ¿Alguna pregunta a la parte anterior? De hecho, el problema estaba como que bastante simple, ¿no? Me refiero a lo que tengo que hacer, repito, es tener una recta, la que está en azul, y quiero calcular la distancia del origen a esa recta, ¿eh? Entonces, esa fórmula, esa distancia, la puedo usar, digamos, para trazar un círculo de un radio igual a la distancia. Cuando la distancia sea mínima, va a resultar de que ese círculo va a ser tangente a la recta. Edwin, ¿tienes una pregunta? Puedes hablar. No. O cuando levanten la mano es por si van a intervenir en algo, ¿no? O sea, supongo. Bueno, deberían de usarlo de esa manera ustedes. Ok, entonces supongo que continúo. Entonces decía, para resolver eso, o el problema anterior, lo que se trata de hacer es que se llama algo, bueno, a ver si lo puedo marcar por Ya, aquí. Ok, aquí. Entonces, mira, no, yo lo que necesito es usar la mecha él está gradiente. conectada. Está apagado. Sí, está apagado. Ok, yo lo que necesito es utilizar en este caso o encontrar el gradiente de la función f y el gradiente de la función g. Resulta, la verdad, de que cuando vos tenés una función, ¿verdad? El gradiente es ortogonal, ¿verdad? A las curvas de nivel en cualquier punto. Y además, resulta de que si tenés a un par de funciones, en este caso una función f y una función g, ¿verdad? Igual a cero, entonces los gradientes de f y g tienen que ser paralelos necesariamente. O sea que el punto más cercano, ¿verdad? X, y a la línea, o sea, en este caso aquí el problema que estamos haciendo, ¿no? A la línea de la recta al origen, ¿verdad? Debe de cumplir, ¿verdad? Que el gradiente de f sea lambda veces el gradiente de g. Y eso pasa, ¿verdad? Cuando dos vectores son paralelos. Recuerda que los gradientes son vectores, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Pues cuando uno es múltiplo escalar del otro, ¿no? O sea, básicamente esto es un vector, ¿no? El gradiente es un vector y tiene que ser lambda veces, que es un escalar, el otro vector, que sería el otro gradiente. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que se va a cumplir esa relación. Ok, entonces encontrando esa distancia mínima, ¿no? Entonces, usando las relaciones estas que están acá, ¿no? Que los gradientes son, en este caso, paralelos, entonces resultaría, ¿verdad?
de la restricción y igual a 3 menos 2x, que es la ecuación de la recta, se va a encontrar la distancia mínima al origen, ¿no? Entonces esa distancia mínima al origen la puedo representar, ¿verdad? Como una función f, que es la suma de x cuadrado más y cuadrado. Entonces de esa manera, ¿verdad? El gradiente de f tiene que ser, bueno, de hecho es igual a este vector, ¿verdad? Que está dado por la componente 2x y 2y. Recuerda que los gradientes, y eso en la parte anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, este valor que está acá es la parcial de f, ¿verdad? Respecto a x. O sea, la derivada parcial de la función f respecto a x, que solo es 2x. Y este otro componente, ¿verdad? El vector gradiente, es la derivada parcial de f respecto a y, que es la segunda componente de ese gradiente de f. Y por otro lado, ¿verdad? Entonces, si tenés a la función g, entonces esa función g, ¿verdad? Va a estar escrita de esta manera, que básicamente es tomar la ecuación de la recta, ¿no? Igualarla a cero y de esa manera armar a una función g. Entonces el gradiente de forma similar, ¿verdad? De g va a ser la derivada parcial de g respecto a x, la derivada parcial de g respecto a y. Eso como vector, ¿no? Entonces derivo respecto a x2, derivo respecto a y1. Así que se supone de que esos vectores gradientes son paralelos. Y si son paralelos, entonces se forma esta relación, y esta relación implica dos cosas, ¿no? Implica de que 2x más x, y, ¿verdad? Ese es el vector de f, el gradiente de f, perdón, tiene que ser lambda veces el vector 2, 1, que sería el gradiente de g. Entonces de ahí se concluye, ¿verdad? De que igualando los componentes, ¿verdad? 2x, la primera componente de este vector, tiene que ser 2 por lambda, ¿no? Que sería la primera componente del lado derecho. Y por otro lado, 2y, que es la segunda componente de este vector, tiene que ser lambda por 1, que sería lambda, ¿no? Y de ahí se le salen esas dos relaciones, ¿verdad? Y esas dos relaciones se obtienen, ¿verdad? De que x vale lambda y que 2y vale lambda. O sea que existe esa relación de igualdad con x, lambda y 2y. Ok, entonces eso va a usarse en la restricción. En la restricción que es la función g. Recuerda que la función g, que es 2x más y menos 3, está igual a 0. Así que a la hora de querer sustituir, ¿no? O sea, si yo sustituyo x vale 2y, porque recuerda que estos dos valores son lambda. Entonces, en esta ecuación, que es la ecuación de la recta, que básicamente es la función g, como estaba originalmente, ¿verdad? O sea, recuerden, la función g resulta de transponer los términos e igualar a 0. Entonces, de ahí se obtiene esta ecuación lineal, ¿verdad? Y de esa ecuación lineal obtenemos de que 5y vale 3. Simplemente sería multiplicar aquí, ¿no? Sería 2 por 2, 4y, negativo, pasa al lado izquierdo, positivo, ¿no? Entonces sería 4 y 1, 5y. 5y vale 3. Y de ahí y vale 3 quintos. Y si y vale 3 quintos, inmediatamente x vale el doble de eso, ¿no? Que sería 6 quintos. Entonces el punto más cercano sería ese de coordenadas 6 quintos, 3 quintos. Además, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hacer algo, ¿no? Entonces suponete que voy a compartir acá. Okay, voy a compartir pantalla, ¿no? Entonces voy a irme a ver esto, ¿no? O sea, voy a ver esto gráficamente. Entonces lo que tendría, ¿verdad? Se supone, si yo tengo a la recta, ¿verdad? ¿Cuál era? La recta era y igual a 3 menos 2x, ¿no? Entonces esa recta que es y igual a 3 menos 2x es esa recta, ¿no? Quiere decir, ¿verdad? Que si yo tomo esa recta, ¿no? O sea, yo tomo un punto que es el origen, digamos, el origen de coordenadas. Entonces, de que si yo tomo un círculo de radio, en este caso 1, pasaba esto, ¿no? O sea, la distancia es mayor, de hecho, ¿no? O sea, la distancia mínima de este punto a la recta es en este caso mayor que 1.
Y si tomo igual este círculo ahora de radio 2, pues igual la distancia mínima es de hecho menor, ¿no?, que 2, porque hay puntos, hay varios puntos que están a menor distancia que 2, ¿no? Entonces, ¿yo cuál es el que ando buscando? El que ando buscando es la mínima distancia, ¿no?, de este punto a esta recta. Sería, por así decirlo, un círculo que tiene centro en el origen y pasa por este punto D. Entonces la cuestión está que ¿quién es ese punto D, verdad? O sea, ya miramos que analíticamente ese punto D, ¿verdad? Es ese que tiene coordenadas, ¿cuánto eran? 3/5, ¿verdad? A ver si no es ahí. No, por ahí ves que ese punto, ¿verdad?, tiene coordenadas 3/5 para Y y el doble para X, que sería 6/5. O sea, 1.2 para X y 0.6 para Y. Entonces, de esa manera, ¿verdad? O sea, estos dos círculos, ¿verdad?, no eran los que buscaba, sino que yo que buscaba era este, ¿no?, el que me da la distancia mínima. Entonces, ese sería, bueno, y en todo caso, tendría que evaluar esa distancia mínima, ¿no? Sería en cualquier momento, ¿no? Sería el radio, ¿no?, de este círculo, que veamos cuánto es. Podemos, me parece, evaluar esa distancia, ¿no? Okay, entonces, por ejemplo, esta distancia es 1.34. ¿Cómo la calculo? Simplemente elevando al cuadrado estas componentes, 1.2 y 0.6, y sacando raíz cuadrada. O sea, así calculo esta distancia, 1.34, que es la que buscaba en el problema, así que me regreso aquí, ¿verdad? Entonces, y pues, eso es lo que estaba pasando en este primer problema, ¿no? Ok, entonces, avanzamos, ¿no? Ese es un problema como de introducción a este tema, que es Lagrange. Así que ahora, bueno, traduzco un poco esto, ¿no? Entonces dice, suponga que tenés una función f, depende de tres variables, x, y, z, y una función g, que también depende de tres variables, x, y, z. Son funciones continuas que tienen primera derivada parcial y que el gradiente de g no es el vector 0. Y bueno, en la superficie, en este caso, g de x, y, z igual a 0. Básicamente tenés a una función f y a una función g. Existen las derivadas parciales, por ende existen los gradientes, y además este gradiente del de g no es 0. Entonces, el mínimo valor de f que está sujeto a esa condición, ¿verdad?, ocurre en un punto x0, y0, z0. O el máximo de esa función f, ¿verdad?, sujeta a la condición, también ocurre, ¿verdad?, en un punto x0, y0, z0. Y cuando eso ocurre, entonces la función, ¿verdad?, en este caso el gradiente de f, evaluada en ese punto x0, y0, z0, tiene que ser lambda veces el gradiente de g, evaluado en ese mismo punto x0, y0, z0. Básicamente eso te está diciendo, ¿verdad? Si vos querés encontrar un mínimo, un valor mínimo o un valor máximo que está sujeto a una condición, entonces esta condición, esta relación de los gradientes se tiene que cumplir. En este caso decimos que esta letra griega, ¿verdad?, lambda, es un multiplicador de Lagrange. Ok. O sea, el teorema anterior, ¿verdad?, se cumple, ¿verdad? Siempre que, digamos, si queremos encontrar un extremo, ¿verdad?, un extremo es un máximo o un mínimo, ¿verdad?, en un punto dado. Entonces, donde se cumple esta restricción o esta condición, entonces resultarían una serie de ecuaciones. Esas ecuaciones son de las que resultan de hacer las igualaciones, en este caso, de los componentes de los gradientes, ¿no? Te recuerda que los gradientes son vectores, entonces haciendo igualación en los componentes de los vectores resultaría esta relación. La derivada parcial de f respecto a x tiene que ser lambda veces la derivada parcial de g respecto a x. Similar va a pasar para y, para z, y básicamente aquí va a tener un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Del lado izquierdo va a tener una ecuación que depende de tres variables, del lado derecho, ¿verdad?,
pues también va a tener una ecuación, depende de 3 variables, pero hay una variable extra que es el multiplicador lambda, ¿no? Entonces necesitas 4 ecuaciones y la otra se obtiene de la restricción. La restricción es igual a 0, así que tener un sistema de ecuaciones, no es lineal, sí, ¿verdad? Son 4 ecuaciones, 4 variables, y así vas a poder encontrar, en este caso, las soluciones. Las soluciones serían los extremos de la función. Además, ¿verdad? Resulta, ¿verdad?, que este método produce candidatos a extremos, ¿verdad? O sea, de que todas las soluciones de ese sistema de ecuaciones pues son candidatos a ser extremos. Lo que no sabe es que si son mínimos o máximos, ¿verdad?, en primer momento. Entonces, una forma de hacerlo, ¿verdad?, usando un criterio que es bastante complicado, se llama el criterio de la segunda derivada, matriz hessiana en particular, ¿verdad? U otra forma pues, un poco más accesible es simplemente evaluando o encontrando la solución. En este caso, haciendo evaluaciones en la función original y viendo si ese valor encontrado produce o genera un valor menor o mayor, haciendo una comparación, ¿verdad?, con otro punto. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Suponga, dice que se quiere encontrar la trayectoria óptima, ¿no?, para el lanzamiento de un cohete, ¿no? Entonces dice que un cohete es lanzado con un empuje constante y una aceleración de 1 metro sobre segundo. Ok, metros sobre segundo cuadrado. Dice que se ignora la resistencia del aire y el cohete, la altura del cohete después de t segundos está dado por esta función. O sea, la altura depende en este caso del tiempo y de esa variable u, que es básicamente la aceleración, ¿no?, que el empuje, ¿no?, la aceleración que está sufriendo ese cohete en cualquier momento. Entonces dice que el uso de combustible para t segundos es proporcional a u cuadrado por t y está limitado por la capacidad, en este caso del tanque, del cohete, que satisface esta ecuación. O sea, básicamente u cuadrado t tiene que ser 10.000. Entonces dice que hay que encontrar el valor de u, o sea, el valor que tiene que tener esa aceleración, ¿verdad?, ese empuje del cohete, que maximice la altura del cohete, que se alcanza, ¿verdad?, cuando en este caso la capacidad total del combustible se acaba, ¿no? Cuando el combustible se acaba, hay una altura máxima, obviamente, y entonces esa es la que yo quiero pues investigar. Ok, entonces vamos a plantearlo de esta manera. Primero, tendríamos que, como este problema, ¿verdad?, o sea, exige encontrar un óptimo, en este caso un máximo, una altura máxima, sería entre la altura que está dada por la función f y el consumo de combustible que está dado por la función g. Así que esto tiene que ocurrir, que es lo de los gradientes, ¿no? O sea, el gradiente de f tiene que ser lambda veces el gradiente de g. Entonces, g está dado de esta manera. Fíjate que antes solo era u cuadrado t igual a 10.000, pero lo que se tiene que hacer es que g tiene que estar comparado con 0. Ok, entonces calcula el gradiente de f, que me regreso a la otra diapositiva, era simplemente, a ver, era esto, ¿no?, 12 veces u menos 9.8 t cuadrado. Entonces derivo respecto a t, esa derivada sería 2t por el 12u menos 9.8. Entonces llego a este resultado, ¿no?, que está por acá. Y la derivada respecto a u, ¿verdad?, que sería 1 medio de t cuadrado. Ok, entonces derivo respecto a t, a la función g, solo sería u cuadrado, y derivo respecto a t a la función g de nuevo, sería 2u por t. Ahora igualo, ¿no? En este caso igualo al gradiente de f con lambda veces el gradiente de g. Entonces se obtiene esta relación que está por acá, ¿no?
Repito, no es tan complicada esa parte. Y después, pues resultaría, ¿verdad?, de que u menos 9.8t tiene que ser lambda veces u cuadrado, porque eso sería la primera componente de los gradientes, y también que la segunda componente me lleva a esta otra relación. Entonces, resolviendo en este caso para lambda, o sea, despejando lambda de cada una de esas dos ecuaciones. Por ejemplo, de la primera, lambda sería u menos 9.8t entre u cuadrado, y de la segunda, lambda es un cuarto, ¿no? Sería un medio de t cuadrado entre 2ut. Entonces, de ahí se obtiene esta relación, esta que está por acá, al multiplicar en cruz. Entonces, esta solución, ¿verdad?, cumple de que cuando t vale 0, o sea, t igual a 0 es una solución de esta ecuación que está aquí marcada, ¿no? Entonces, por así decirlo, o sea, si yo me empiezo a resolver esta ecuación que está por acá, una de las soluciones es t igual a 0. También otra de las soluciones es u igual a 0. Repito, si u vale 0, entonces esto se anula, este término se anula, ¿verdad? Este término se anula. Entonces ambos miembros izquierdo y derecho van a hacerse 0. Y además, vamos a borrar aquí este. También similar pasa para t. ¿No? Entonces, si dividís todo entre t cuadrado u, ¿verdad? Entonces va a quedar una ecuación, en este caso, que sería esta siguiente, ¿no? Sería esta que está por acá. Dividiendo todo, por así decirlo, entre t cuadrado u. Me regreso, ¿no?, para que puedan ver. Por ahí, que aquí está. Entonces, hay un 2, ¿verdad? Este 2 puede pasar al lado izquierdo. Y el u se va a cancelar, este también. Y el t cuadrado se va a cancelar. Entonces solo va a quedar 4 por u menos 9.8 igual a u, ¿verdad? Y eso puede quedar de esta manera, ¿no? Ok, entonces esta ecuación es lineal, se resuelve para u, es ecuación lineal, y entonces llego a esta solución. U tiene que ser 196 sobre 15. O sea, este valor de u, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Sí, claro, para ese valor de u dado, entonces existe una relación para t, que en este caso es 9.8. Porque recuerda que hay una relación directa entre u y t, ¿verdad?, que es la relación que me da la capacidad del tanque, ¿no? Básicamente esta, ¿no? Si u es conocido, inmediatamente t es conocido. Entonces, por eso es que podemos encontrar el valor de t. Ok, y en este caso, la altura del cohete estaría dado por la función original, ¿no?, que es esta que está por acá, que es básicamente 54.9 metros. Ok, entonces, ¿en qué momento, digamos, se puede verificar de que en efecto esta altura alcanzada es en este caso una altura máxima? Pues de hecho, para hacer eso, ¿verdad?, lo que tendrías que hacer sería ver qué altura va a ir tomando el cohete y si en ese en efecto es una altura máxima. Básicamente eso es lo que te dice por acá, ¿no? De hecho dice que es muy difícil argumentar de que la solución anterior representa un máximo, ¿no? Sin embargo, hay un máximo y lo hemos encontrado, que es el valor anterior. De hecho, por así decirlo, como los valores que se encuentran son extremos, suponete que la altura del cohete de inicio sea 0, entonces lo que va a ir ocurriendo, ¿verdad?, en este caso, se va o sea, a medida que el tiempo transcurra, la altura del cohete va aumentando, y con este resultado anterior hemos verificado de hecho de que la altura del cohete es
por los 57 metros y se alcanza un tiempo de 5 segundos, me parece que eso era, ¿verdad? Que estaba aquí marcado antes, y perdón, 54.9 metros, y se alcanza en esta altura, en este tiempo, perdón, de 5.8 segundos. Así que por eso es que estábamos asegurando que eso es un máximo. Ok, entonces de momento me parece que voy a hacer un primer corte por aquí, porque lo que me quiero pasar a la parte del libro que le tenía, una parte de información que quiero mostrarle, ¿verdad? Del documento. Eh, y aprovecho también para contestar algunas preguntas que tengan ustedes, ¿no? Ok, entonces me parece que están viendo esto. Voy a acá. Me parece que este tema que estamos discutiendo justo ahora es el tema que corresponde a la semana número 4, creo, ¿no? O sea, este es nuestro curso, ¿verdad? Matemática 3. Por cierto, acabo de subirles las soluciones a los sistemáticos. Por ejemplo, el sistemático 1 tiene ya su solución, pueden verlo por ahí, ¿verdad? Y el sistemático 2, el que hicieron, que se entregaba el domingo, también tiene su solución, lo pueden ver por ahí. Okay, entonces decía, esto es la semana 5. Entonces voy a colgar la grabación esta en esta parte, correspondería a este tema, ¿no? De multiplicadores de Lagrange. Continuamos porque vamos a hacer algunos problemas de aplicación. Están tomando notas. Por cierto, toda esta presentación se la voy a cargar aquí, ¿no? Va a estar por acá cargada en forma de PDF. Y el video, este video que están escuchando, así como estos otros. Bien. ¿Tienen preguntas de la parte anterior? No. Bien. Entonces, si es así, entonces corto acá y pues en 5 minutos volvemos para más.